nombre es Otto Octavio Reyes Casanova, nací en Santurce, me crié en Vega Baja. Cuando yo tenía como 14 años, mi padre construyó la casa nuestra en Vega Alta, que la diseñó William Biscombe. Y yo recuerdo que lo visité un par de veces en el estudio y después seguí todo el proceso de la construcción. Pero yo no tenía idea que era arquitectura. Solamente me interesé en el proceso de construcción de la casa nuestra. Y cuando me preguntan qué vas a estudiar, pues arquitectura, ¿qué es eso? No sé, no tengo idea. No me arrepiento jamás, porque es una carrera donde cada proyecto es un reto, cada proyecto es una aventura. Y lo que me gusta es nunca repetir los proyectos, que sean todos diferentes. Así que ya llevo 57 años de arquitecto, empecé en el 63 y estoy en ese proceso. Yo conocía muchísimo de arte y cuando me invitaron para someter cualificaciones para el diseño del Museo de Arte de Puerto Rico, invitaron, creo que fueron 4 firmas. Yo sometí toda la experiencia que yo tenía, bastante extensa ya en rehabilitación y restauración de edificios, y sometí la presentación de las cualificaciones, una carpeta, y afortunadamente nos escogieron. La primera fase del proyecto fue una investigación histórica exhaustiva. El proyecto se había construido en 1924 y fue el Hospital de Cirugía. Dentro del complejo médico de Santurce habían 11 edificios. El último en construirse fue este edificio, que de hecho se puso la fachada hacia la de Diego, que no existía, se estaba construyendo la avenida de Diego. De esos 11 edificios, todos se habían olvidado, se habían demolido, y el último que quedaba en pie era el Hospital de Cirugía, porque el centro médico se había mudado a la localización actual en Río Piedras, donde está el Centro Médico de Puerto Rico hoy día. Luego de la fase de investigación, hicimos una evaluación, un plano de lo existente del edificio del museo, y encontramos que el módulo del museo era perfecto para uso de galerías. Tenía el ancho y la altura perfecta, así que era casi un espacio natural para el propósito que queríamos diseñar. Comenzamos entonces unos esquemas conceptuales más o menos en 1996. Y recuerdo que el primer esquema que les mostré sorprendentemente terminó casi como los planos finales. O sea que el primer esquema que hicimos de función, de espacio, distribución, resultó casi el esquema final. Estamos ahora en el zaguán del edificio histórico, que es el viejo edificio de cirugía, construido en 1924. Este espacio contempla 30.000 pies cuadrados, donde están las galerías principales del museo, y pasamos por este arco a la nueva construcción, que son 100.000 pies cuadrados. El museo tiene en total 130.000 pies cuadrados. Entramos por 2 puertas de cristal. La idea es hacer un termo tanto de ruido como de polvo de la ciudad, para llegar a un espacio mucho más tranquilo, mucho más pacífico. Tenemos aquí el espacio principal con una bóveda, con un aro de luces, donde se piensa en algún momento colocar la escultura comisionada para el museo, se llama Borinquén. Tenemos al norte y al sur las 2 grandes galerías del museo. Podemos ver una reja en bronce, y el diseño de estas rejas, la entrada principal es una reja que apareció incrustada en el Hospital de Cirugía entre 2 paredes de bloques. Encontramos este fragmento de la reja original, repetimos el motivo, lo vemos aquí en ambos lados.
La razón que tenemos rejas es que queremos, cuando el museo está cerrado, las galerías, las exposiciones, tenemos acceso al resto del museo, al gran salón, al salón, a la tienda. Queremos que se vieran las galerías siempre que uno pasaba, estuvieran abiertas o cerradas, siempre hay una comunicación con el espacio de las exhibiciones de arte. Tenemos también las lámparas diseñadas por Andrés Salas, comisionadas, lo mismo que la rotulación de los benefactores del museo, los donantes, donde tenemos unas placas que son muy flexibles, se quitan y se ponen, se suben y se añaden sin tener que hacer mucho cambio en el diseño. Estamos entrando a las galerías del edificio histórico, que fue el viejo hospital de cirugía. En este piso tenemos 4 galerías pequeñas, a derecha e izquierda, y al final una gran galería a todo lo largo del espacio. Cuando hicimos el análisis del espacio para posible uso de museo, encontramos que los tamaños de las galerías eran perfectas para una sala de exhibición. Tenían el ancho adecuado y la altura perfecta. Estamos viendo aquí entonces los arcos que daban acceso a las salas del hospital, donde habían 4 ventanas y habían 5 camas. Las ventanas estaban colocadas en relación a las camas. Había cama, ventana, cama, ventana, cama, ventana. Entramos a las salas de exhibiciones. Tuvimos la fortuna de poder haber hecho una maqueta tamaño real de esta sala, particularmente para estrenar todos los elementos en detalle, de terminaciones, alturas, etc. Tenemos los pisos de madera y entonces para la separación, la distancia a la obra de arte, donde los museos usualmente se ponen una soguita, que yo creo que es antiestético y afecta mucho, lo que hicimos es, tenemos un cambio de material, tenemos mármol en el piso y regresa en un zócalo de mármol también. Entonces pusimos una pequeña inserción de una T en bronce, que cuando tú la pisas te das cuenta de que es la separación a la obra de arte. O sea, que tú sientes cuando pisas que hay algo raro y tú mismo observas una separación en la obra de arte. Otra cosa muy interesante es que tenemos el zócalo del piso que sube en el zócalo de la pared y las paredes flotan en el aire y por fuera son huecas. Entonces las tapas de receptáculos de electricidad o de señal de internet no se ven en la pared porque están en la parte de abajo de esa proyección. Tenemos 3 de ellas por cada pared, está en una tercera parte, es fácil de encontrar. Entonces, además las paredes que están separadas, el aire acondicionado penetra por detrás de ellas y tenemos aire ventilando, cruzando, moviéndose, para evitar uno de los problemas mayores en un museo, es la condensación de humedad detrás de un cuadro. Entonces, al tener aire por detrás de las paredes, evitamos condensación. Otro elemento importante es que el aire acondicionado fluye por el pasillo, que es bajito, y penetra a las salas por 2 aberturas. Entonces ventila el aire acondicionado por esa pequeña línea, que es el ducto lineal del aire acondicionado, no se ve ninguna parrilla. Así que tenemos la primera línea periferal, que es aire acondicionado, y la segunda línea es la vía para poder instalar las lámparas. Todo el aire que cae en la sala regresa por el pasillo a un punto que queda aquel otro espacio donde tenemos las rejillas que regresan a la máquina de los ductos. Entrando a la sala mayor, de nuevo, es la sala donde aquí habían habitaciones privadas del hospital. Habían pequeños cuartos con su baño. Entonces, la amplitud de esta sala es también perfecta. Así que estas son las salas principales, tenemos 2, una a cada extremo. Sí tenemos también las puertas de emergencia al final para cumplir con código, donde abren entonces al pasillo umbilical del museo, que si la ves en elevación como unos paréntesis que contienen el edificio histórico. Estamos ahora en el arco
que separa el edificio histórico con el edificio moderno. Como mencioné, 30.000 pies cuadrados y esto es 100.000 pies cuadrados, es casi 3 veces más grande. Este arco está a la pared original del museo. Tenemos una junta de expansión donde aparece únicamente en este punto, separa el edificio antiguo, el edificio moderno, a todo lo largo con un material expansivo y se expresa en el piso con una banda de bronce. Yo quería que tú sintieras con tu pie cuando cruzas de un espacio al otro. Llegamos aquí entonces al atrio principal. Tenemos un espacio de transición donde tenemos las dos grandes escalinatas. Quería mencionar que tenemos en el diseño, en la parte moderna, todos los elementos de elevadores, baños, servicios, escaleras, en un solo punto, los 5 niveles. Cosa que sea bien fácil, bien claro, poderte orientar en el museo. Las escaleras están hechas con las barandas comisionadas de Andrés Salas nuevamente, igual que las lámparas. Entonces el mármol, que son unas piezas sólidas de 2 pulgadas, fueron cortadas específicamente para el Museo de Arte de Puerto Rico en las canteras de Juana Díaz. Las escaleras cogen los 5 pisos de altura, es un gran espacio con las escaleras flotantes en el hueco. Sin embargo, tuvimos que en el piso 2 y 3 cerrar el espacio por motivos de código de fuego. En este caso tenemos este detalle de esta esfera que está hecha para tú pivotear de escalera cuando bajas. Estamos en el gran atrio del museo. Como mencioné anteriormente, tenemos la obra comisionada de Eric Tabales y la segunda obra comisionada son las barandas del artista Andrés Salas. Él le llama pentagrama. Están hechas en acero inoxidable y bronce. Él mismo hizo también las lámparas del museo, que las vemos al final, y las bananas de la escalera. Vamos a ver en este espacio 2 grandes puertas, unas puertas altísimas, tienen casi 14 pies de alto, de lado a lado. Son las 2 galerías itinerantes que cuando se abren las puertas se corresponden, una mira a la otra, y son 2 salas de exhibición para exhibiciones itinerantes y tienen entre ambas 10.000 pies cuadrados, que es el tamaño óptimo para una sala de este tipo. Las puertas abren en el centro, pivotean y el espacio continúa. Tenemos acá que las grandes columnas de hormigón expuesto están hechos en unos moldes de cartón que después de fragua el hormigón se quitan y deja una unión donde está un molde con el otro. Por eso tenemos estas bandas de bronce en cada segmento de la unión de los moldes. Terminamos con las cuadrículas del techo. Son unos grills en madera, es un motivo recurrente, donde tenemos el módulo mayor en el gran techo, son 2 pies por 2 pies. Bajamos a un módulo de 1 pie por 1 pie en el espacio entre actos de la entrada principal, información y el gran salón. Entonces, donde están las salas itinerantes, tenemos un módulo de 1 pie por 1 pie también más pequeño que sirve como un velo que cubre todos los servicios de ductos, luces, tubería para colgar cortinaje, etc. Estamos ahora frente al gran horizonte del artista Carmelo Sobrino. Es una obra comisionada para el zaguán del teatro. En este caso, uno de los retos es cómo hacer un bastidor que fuera removible. Decidimos que todas las obras comisionadas del museo tenían que ser removibles para salvarlas en caso de guerra o desastre natural. Entonces, ¿cómo tú estiras un bastidor horizontalmente cuando es cóncavo? Por fin descubrimos que lo podíamos estirar verticalmente y lo cogemos entonces la tela con tachuelas en la parte inferior y no se ve. El gran mural, como expliqué anteriormente, supone que fuera un horizonte. Carmelo se había mudado de Puerta de Tierra con la vista al horizonte del mar
a un apartamentito a la plaza de mercado y claro, no pudo pintar el horizonte, pintó todo lo cotidiano, el hombre, la mujer, el perro, el gato, el gallo, la gallina, y creo que hizo una obra maestra en este gran mural que tiene 6 pies por 80 de largo. Estamos en el teatro del Museo de Arte de Puerto Rico, tiene una capacidad de cerca de 400 personas. Aquí tenemos una obra principal comisionada del maestro Antonio Martorell, que es el gran telón de la boca del teatro, el mundillo del mundo. Muestra el mapa de Puerto Rico con el mapa de todos los continentes, donde Puerto Rico aparece un pequeño punto en ese tejido y luego él hace 2 siluetas de la isla de Puerto Rico inmensas. Es muy bonito el telón. Abajo tiene lo que usaban las tejedoras, los bolillos para tejer, y cuelgan del gran telón y cuando cierran producen el sonido de una marimba. La idea era que entre actos usar el sonido para llamar a la gente otra vez al teatro. En los años 98, 99, en la Bienal de Whitney, donde Antonio Martorell presentó unas piezas en mundillo que eran los mapas de Europa, que flotaban como telarañas. A mí me fascinó aquellas obras presentadas en el Whitney, y yo pensé que para el Museo de Arte de Puerto Rico deberíamos tener un telón importante, algo único. Y a mí siempre me ha fascinado el telón del Palacio de Bellas Artes en México, en la gran pantalla Tiffany, que es una obra de una excelencia mundial. Es única, pero me imagino que hoy día costaría millones y millones poder reproducir. Entonces se nos ocurrió a Lynn Ríos y a mí de que por qué no comisionarle a Antonio Martorell a hacer el gran telón de la boca del teatro en mundillo. Toño, que es bien embelequero, pues enseguida dijo que sí. Entonces tuvo a las Borinquen Lasers 9 meses tejiendo día y noche en una casita cerca de mi casa en Muñoz Rivera. Hicieron entre todas este gran mundillo a una escala 2 veces más grande del usual, para lo cual Antonio Martorell creó estos dibujos como unos templates donde ellos usaban para tejer con un mundillo gigantesco creado para la ocasión. Nick estaba en un momento dado haciendo unos muebles que hacía en Sudamérica, tradicionales con pajillas, unos muebles extraordinarios. Se nos ocurrió comisionarle 8 bancos en troncos de madera para colocarlos entre el zaguán intermedio entre el edificio histórico y el nuevo salón, entre las 2 escaleras. Yo tengo un plafón de rejillas incrustadas en el techo y debajo queríamos poner las 8 piezas de Nick como si fueran un sitio para sentarse comunitario, todas entrelazadas, una pieza de escultura. Entonces Nick talló estas piezas maravillosas. De hecho, sometió los dibujos y sometió estas 8 piezas que son extraordinarias. Uno de los dilemas que más me preocupó y me envolvió fue si el gran vitral del gran salón hacia el patio del jardín debía ser un cristal transparente o debía ser un cristal opaco. Para entonces poder bloquear y controlar la luz al jardín, comisionamos los vitrales de Eric Tabales, que es además de artista, es químico y botánico, y descubrí una nueva técnica de hacer vitrales con la transferencia química de óxidos metálicos al vidrio. Entonces logramos hacer en el sótano del museo, cuando estaba en construcción el de estacionamiento, él hizo todos los vitrales, creo que son 55 planchas de 5 pies por 5 pies, poniendo sobre una mesa el vidrio, entonces planchando con el metal y el óxido las planchas, y las quemaba 1, 2, 3, 4 días, dependiendo de la intensidad que él podía regular.
Mucha gente ha pensado que fue una decisión equivocada, que la gente debería disfrutar el jardín desde la sala del gran salón del museo. Yo finalmente, después de ponderarlo muchísimo, determiné que no, porque no podemos competir con el gran jardín. Un país sin arte es como un país sin alma. Los artistas captan la cultura, el sentir, el vivir las emociones de un país.